Muy buenos días. Les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad de las Américas. Este es el curso de ejecución, de recursos y ejecución. Esta es la clase del 1 de febrero del año 2023. Esta es una clase de repaso, pues ya hemos terminado todo el programa. Esta clase pretendo terminar con el recurso de apelación y quizá dejar esbozado el recurso de casación e incluso avanzar un poco en el recurso de casación en la forma. Esta es la clase número 20, ¿no?, del curso. Para comenzar, vamos a vamos a seguir revisando el PowerPoint que estamos viendo en el día de ayer. A ver. Y ahí estamos en la lámina de Power en relación con las formas en que se concede el recurso de apelación. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, al respecto podemos decir que en teoría, al parecer, de la lectura de los artículos 195 y 196 del Código de Procedimiento Civil, pareciera que el recurso de apelación debe ser concedido en ambos efectos, porque dice que si no se dice absolutamente nada, debe ser concedida en ambos efectos. Si solamente se concede la apelación y sin señalar efectos, se deberá conceder en ambos efectos. Eso es lo que se indica, por una parte. El artículo 190. Bueno, como ya he indicado, al parecer, de la lectura de los artículos 193 y 195, 193 y 195, pareciera que la regla general en la concesión del recurso de apelación es en ambos, sí, en ambos efectos, porque de la lectura del artículo 193, en que se indica que si solamente se concede el recurso de apelación, se entiende que se concede en ambos efectos, y por otro lado, el artículo 195 señala que, de manera bien general, que fuera los casos excepcionales del artículo 194, la apelación debe ser concedida en ambos efectos. Es decir, el código pone como excepción el artículo 194. Ahora bien, resulta que de la lectura del artículo 194 nos podemos fijar que en realidad la regla general en cuanto a la concesión del recurso de apelación es que se conceda en el solo efecto devolutivo. Porque aquí en la lámina, si analizamos los casos en que solamente se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, bueno, tenemos en primer lugar las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. Salvo en el juicio sumario, ya vamos a ver la regla que ocurre respecto de la apelación de la sentencia definitiva. Pero ya sabemos que siempre que apele el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios, se va a conceder en el solo efecto devolutivo. Ahora, esa norma realmente no tiene mucha importancia si la vinculamos a la norma segunda del artículo 194, que nos dice que cada vez que se apele un auto, un decreto o una sentencia interlocutoria, la apelación será concedida en el solo efecto devolutivo. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo en definitiva que la mayoría de las resoluciones que se dictan en un proceso, no sé, el 90% de las resoluciones son o decretos o autos o sentencias interlocutorias, siendo solamente una la sentencia definitiva, y por lo tanto, ese solo numeral, el 2 del artículo 194, nos dice en definitiva que la regla general es que la apelación sea concedida en el solo efecto devolutivo. Ahora, el resto de las normas de las resoluciones dictar un incidente sobre ejecución de la sentencia firme, definitiva e interlocutoria, es decir, de cumplimiento incidental, y las resoluciones que hacen medidas precautorias y las demás que señala la ley, por ejemplo, la sentencia definitiva en el caso de la ley sobre arrendamiento predio urbano, la ley 18.101. Entonces, en definitiva, todos los casos son marginales, salvo el número 2 del artículo 194, que nos da, en definitiva, la regla general
respecto de cómo se conceden las apelaciones en Chile. Es decir, eso podemos sacar en conclusión de esta lámina. Bueno, aquí vamos a analizar el artículo 197 que trata de las compulsas. Bueno, en este caso debemos indicar que hay que distinguir dos situaciones. La primera situación es respecto de de los procesos que se rigen por la tramitación en papel, es decir, de antes del 16 de diciembre para Santiago, por lo menos del 2016, y las que están sometidas a la tramitación digital. Bueno, como les decía, antes de diciembre del 2016 tenemos las causas de papel y después del 18, perdón, el 18 de diciembre del 2016 comienza la tramitación electrónica. Veamos qué pasa con las causas de papel. Esta lámina corresponde a lo que ocurre en las causas de papel. En las causas de papel, en todos los casos en que solamente se conceda en el solo efecto devolutivo una apelación, es necesario que dentro del plazo del quinto día de que se concede el recurso, se pague ante el secretario del tribunal eh, el dinero correspondiente a las fotocopias más que nada eh, que van eh, las fotocopias que van a enviarse a segunda instancia para conocer del recurso. En caso que no se haga así, la apelación será declarada desierta sin más trámite. Eso ocurre en todos los casos entonces en que se concede la apelación en el solo efecto devolutivo respecto de las causas de papel. ¿Qué pasa con las causas que no son de papel? No rige esta medida de deserción. No es necesario pagar compulsas. Orden de innovar. Bueno, esto no lo vimos mucho en clases, pero efectivamente en todos los casos en que la apelación sea concedida en el solo efecto devolutivo, eh, tendríamos dos mecanismos para hacer de que se suspenda la tramitación o la ejecución de la resolución recurrida. Una situación tendríamos el caso del recurso de hecho para pedir que se eleve en ambos efectos, en el sentido que ha habido un error en concederla en el solo efecto devolutivo. La misma declaración se puede pedir vía reposición también. Puedo pedirle al tribunal que reponga esta resolución que la concedió en el solo efecto devolutivo, obviamente con fundamentos, fundamentado en la ley. Ahora, si es que no tengo esta posibilidad o esta posibilidad fue agotada, es posible solicitar ante el Tribunal de Segunda Instancia, de manera escrita y fundada, una orden de innovar. ¿Para qué? Para que el presidente la distribuya en las salas que corresponda y sea vista en cuenta y se determine si se produce o no la orden de innovar. En el caso en que otorgue la orden de innovar, se va a producir una radicación respecto de esa sala en relación a la apelación que se debe conceder. ¿Mm? Bueno, aquí estamos revisando más que nada las reglas de procedimiento que tienen las cortes para conocer de los asuntos y ya sabemos que las cortes se organizan de dos formas en cuanto a la distribución de los ministros que deben conocer de los asuntos. Una fórmula es en sala y la otra en pleno. En sala es dividiéndose los ministros en determinadas salas para que vayan conociendo los asuntos que se les planteen y cada sala representa a la corte, eso es importante. Y la otra, la sala es la regla general y la otra es que se conozca en pleno, es decir, con todos los ministros para conocer de un asunto, como pueden ser, por ejemplo, los desafueros de diputados y senadores y también la aplicación de medidas disciplinarias respecto de acoger un recurso de queja o una queja disciplinaria. Ahora,
Aquí lo importante en cuanto a procedimiento es que tenemos dos tipos de procedimiento, el procedimiento en cuenta y el procedimiento previa vista de la causa. Si pudiéramos decir algo al respecto, podemos decir que el procedimiento en cuenta es un procedimiento que podríamos decir que es la regla general porque procede respecto de las apelaciones en que lo apelado no sea una sentencia definitiva. Solamente en el caso que lo apelado sea una sentencia definitiva, estamos frente al trámite más complejo de la previa vista de la causa. Pero la tramitación en cuenta resulta ser entonces la general. Si también pudiéramos conceptualizar la vista en cuenta de la vista previa vista a la causa, podríamos decir que en cuenta es un trámite más sencillo, en donde no hay tantas etapas tantas etapas formales como en el procedimiento de la vista de la causa, y en donde realmente la Corte revisa las resoluciones más sencillas en el trámite en cuenta y la tramitación prevista de la causa corresponde a una tramitación mucho más compleja. Bueno, aquí están ya lo que ya he señalado, que por ejemplo el artículo 199 señala esta situación y también da la posibilidad de que se puedan solicitar alegatos, es decir, esta solicitud de alegatos corresponde en definitiva a que una causa que pueda ser vista en cuenta, en este caso pueda ser vista previa vista de la causa, es decir, utilizando el procedimiento más complejo, donde lo que más destaca es que las partes pueden ser escuchadas a través de su abogado con el trámite que se denomina los alegatos. Bueno, aquí vamos a revisar la tramitación de la apelación y vamos a revisarla en primera instancia y después en segunda instancia. A ver, esta lámina corresponde a la tramitación de las causas de papel. En este caso, lo primero, una vez presentado el recurso, corresponde que la, mm, que el tribunal, que el juzgado, haga un examen de admisibilidad del recurso y tiene dos opciones: declararlo admisible o inadmisible. En el caso que lo declare admisible, eh, la, mm, va a ser notificada la resolución por Estado Diario que lo declara admisible. En este caso, si estamos frente a una apelación que no sea sentencia definitiva, va a haber un plazo de 5 días para pagar las compulsas. Y si no se pagan las compulsas, el recurso va a ser declarado desierto. ¿Mm? Bueno, como estaba diciendo, en el caso que la resolución declara admisible el recurso, en este caso hay un plazo de 5 días para pagar las compulsas. La misma resolución que se pronuncie sobre el recurso va a indicar las piezas que deben ser compulsadas o que se les debe sacar fotocopias para que sean remitidas al Tribunal Superior. Y con posterioridad a esto, va a proceder la remisión al Tribunal Superior, es decir, a la Corte. Ese es el caso de la tramitación de la apelación la situación en que estemos frente al pago de las compulsas. Y este es obviamente el caso de las causas de papel. En el caso de las causas que no son de papel, que son digitales, no es necesario el pago de las compulsas y una vez declarado admisible el recurso, el tribunal de oficio debe mandar el- los antecedentes a la corte para que la corte confeccione una carpeta digital que contenga toda la tramitación en segunda instancia. Es decir, tratándose de las causas digitales, el trámite es mucho más sencillo y todo el impulso procesal es entregado al tribunal de primera instancia. Por esa razón, se eliminó la prescripción de la apelación, que ya lo habíamos revisado cuando habíamos conversado de elevar los antecedentes a la Corte. Bueno, aquí tenemos la tramitación en segunda instancia.
Em, la tramitación en segunda instancia, es decir, todos los trámites a veces son más complejos que lo que puede corresponder a los trámites propios de la vista de la causa. De hecho, tenemos aquí varios trámites que más que nada están referidos a las causas de papel. Una vez más, porque en definitiva la tramitación de papel resulta ser la tramitación más compleja en relación a la tramitación digital. Bueno, veamos lo que ocurre en la Corte tratándose las causas de papel. En primer lugar, una vez recibido los antecedentes del Tribunal Inferior, la Corte, a través de su ministro Fe, que es el secretario, va a certificar el ingreso al expediente. Le va a poner una fecha al ingreso al expediente y también le va a asignar un número dentro del año, por ejemplo, el 250-2023. Pero lo importante del certificado del ingreso al expediente es que desde ese día, siempre estamos hablando de las causas de papel, desde ese día comienza a contarse el plazo para que las partes, en especial el apelante, comparezcan en segunda instancia. Em, Generalmente, hasta antes de la reforma y, que y tramitándose en papel, la declaración de admisibilidad venía después, porque la Corte esperaba que pasaran los 5 días, porque había un plazo de 5 días cuando el tribunal de primera instancia estaba en la misma comuna que el tribunal de segunda instancia, en este caso la Corte, 5 días hábiles para hacerse parte si estaba fuera de la comuna, pero dentro del territorio de competencia se aumentaba en 3 días, eran 8, para que las partes comparecieran, presentaran un escrito compareciendo a la Corte. Entonces, siempre se esperaba este plazo de comparecencia para que la Corte, al declarar la admisibilidad, pudiera pronunciarse de plano respecto a la admisibilidad si es que no se habían hecho parte y declarar desierto el recurso. Entonces, se esperaba el plazo de la comparecencia para ver si se hacía así si el apelante se había hecho parte, porque que importaba acá es que el apelante se pudiera hacer parte, porque sobre él pendía este trámite, esta carga procesal de comparecer en segunda instancia, lo cual se hacía mediante un escrito. Bueno, una vez que era declarado admisible el recurso de apelación y que había comparecido las partes, se dictaba la primera resolución. Y tratándose la primera resolución, dependía si es que la causa se iba a revisar con la tramitación de previa vista a la causa o en cuenta. Si se tramitaba con la tramitación en cuenta, la resolución era dese cuenta. Ese dese cuenta significaba que el recurso de apelación había sido declarado admisible por la Corte. Ahora, la revisión de admisibilidad por parte de la Corte es la misma revisión de admisibilidad que se hacía en primera instancia, más con este agregado de la comparecencia en segunda instancia. Ahora, si es que la causa debiera ser revisada por la Corte de Apelaciones respectiva mediante el trámite de la previa vista a la causa, la resolución era autos en relación o en relación. Bueno, con posterioridad era, o mejor dicho, dentro de la comparecencia de las partes, el apelado podía adherirse a la apelación, ya nos vamos a referir a la adhesión a la apelación. Claro, existían las notificaciones por el estado diario, porque supone que la parte había comparecido y quien no ha comparecido, por ejemplo, el apelado, como no era parte, no había que hacerle ninguna notificación, solamente al apelante que había comparecido. Podían producir incidentes, se podía rendir pruebas. Ya sabemos que el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil nos indica que en segunda instancia, si bien no se va a producir ningún medio de prueba, esto es la regla general, pero excepcionalmente podían rendirse medios de prueba, en especial la prueba que se rinde libremente en segunda instancia es la prueba documental. También existe la posibilidad de acompañar informe en derecho y después tenemos la vista a la causa propiamente tal, que ya la vamos a revisar, y los modos de determinar el recurso de apelación. El modo normal de determinar un recurso de apelación es con una sentencia de segunda instancia. Y los modos anormales de terminar con el recurso de apelación, bueno, en el sistema de papel era mediante la prescripción de la apelación o mediante la deserción,
o mediante el desistimiento. Ahora, en las causas digitales no hay ni prescripción ni deserción, pero sí hay desistimiento. Bueno, vamos a hablar de cada una de las etapas. La primera etapa es el certificado de ingreso, donde ya le indiqué que el ministro Fe de la Corte lo primero que hace es certificar el día de ingreso a la causa. Esto tiene mucha importancia para hacerse parte cuando las causas eran de papel. Ahora, en el caso de las causas digitales, es importante también este certificado porque si bien ya no existe este trámite de hacerse parte, sí dentro de este plazo para hacerse parte, uno puede solicitar alegatos cuando la causa sea vista en cuenta, es decir, uno puede solicitar que la causa sea vista previa vista de la causa. Hay que tener en claro que este certificado no se notifica y hay que controlar en la corte, bueno, antes yendo a la corte, revisando los libros correspondientes y ahora digitalmente uno puede revisar cuándo la causa ha llegado a la corte. Bueno, en la declaración de admisibilidad, lo que yo ya le he dicho, la puede declarar inadmisible o la puede declarar admisible. Si la declara admisible, podrá verse en cuenta o también podrá verse auto en relación. Aquí cabe la reposición dentro del tercero día en el caso de la inadmisibilidad. Y la comparecencia de las partes, bueno, ahí está la norma referida a las causas de papel, porque actualmente esto no es necesario hacerlo, pero muchos abogados lo hacemos para digamos, para indicar de que estamos atentos al recurso y por lo demás también es importante actualmente la tramitación electrónica y vinculada a los alegatos virtuales para indicar inmediatamente que vamos a adherir a los alegatos virtuales, que tenemos los medios tecnológicos para ello y también uno señala en ese escrito el número telefónico de contacto y el correo electrónico para que se le envíe el link. Primera resolución, ya sabemos si lo declara inadmisible, reposición dentro del tercero día, y si se declara admisible, se puede dictar un decreto de auto en relación o de cuenta según corresponda. Ya sabemos que uno u otro van a significar cosas diferentes dentro del proceso y dentro de la segunda instancia. La adhesión a la apelación. Bueno, respecto a la adhesión a la apelación, podemos decir que ha sufrido alguna modificación. Ya, más que nada, a ver, ¿qué es lo que es la adhesión a la apelación? La adhesión a la apelación es esta posibilidad que tiene el apelado, es decir, aquella parte que no ha presentado recurso de apelación, de nuevamente tener la posibilidad de, existiendo un perjuicio objetivo, em, apelar directamente. Más que nada, como se lo dice la doctrina, la adhesión a la apelación tiene que ver con este principio de comunidad de apelación, es decir, ir en las mismas condiciones que va el apelante, y con esta apelación denominada apelación adhesiva. Esto tiene que ver, y lo explicamos en clases, que tiene que ver con el perjuicio subjetivo. El perjuicio subjetivo es aquel perjuicio que en un primer momento estoy dispuesto a soportar siempre y cuando el otro no apele. Pero en el caso que el otro apele, teniendo perjuicio objetivo, inmediatamente cambia mi subjetividad y me cuelgo de la apelación del apelante y pido todo todo aquello que va a terminar con el perjuicio que ha producido la sentencia. ¿Ah? Tiene los mismos requisitos la apelación, creo que ya lo hemos mencionado esto también en clase, pero en todo caso el jueves podemos también revisarlo con más calma y en una clase sincrónica. Bueno, efecto de la adhesión a la apelación, amplía la competencia del tribunal obviamente en segunda instancia, transforma al apelado en apelante principal también, o en apelante propiamente tal, y si bien la adhesión a la apelación es dependiente de la apelación principal, pero es dependiente al momento de nacer.
pero una vez que se tiene por adherido, por mucho que se desista de la apelación principal, la apelación adhesiva va a seguir su curso normal. Es decir, o podríamos decir que respecto del nacimiento de la adhesión, él necesita la apelación principal, pero una vez que ya ha sido concedida, más que concedida, se le ha dado tramitación, ha sido declarada admisible la adhesión, en este caso resulta ir esta adhesión a la apelación por por un carril independiente. Bueno, aquí se habla de notificación en segunda instancia, pero en general se reproducen estas notificaciones por el Estado Diario porque siempre se espera la comparecencia de la parte, por lo menos en el sistema antiguo, es decir, en el sistema de la tramitación de papel. Actualmente se notifica, sigue notificando o por correo electrónico o por el Estado Diario. Y el apelado, si es que no compareció, bueno, se le notificará, no se debiera notificar. Los incidentes en segunda instancia. Bueno, se pueden producir incidentes en segunda instancia y se pueden fallar igual que en primera instancia, es decir, se pueden fallar de plano o se le pueden dar una tramitación completa incidental. Bueno, en este caso, los incidentes en segunda instancia solamente procede la reposición y no procede la apelación. Respecto a la prueba de en la segunda instancia, ya he dicho que hay que revisar el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil y este artículo 207 lo que dice fundamentalmente es que la prueba no se puede rendir prueba en segunda instancia por regla general, salvo excepciones y estas excepciones están todas vinculadas a las medidas para mejor resolver. Eso sí, que la prueba testimonial no puede ser rendida en ninguna de las instancias si es que no ha sido rendida dentro del término probatorio, porque como es decretada como medida para mejor resolver después del término probatorio y en primera instancia y en segunda instancia, durante la segunda instancia, y como es, como ya dije, como medida para mejor resolver, es solamente sirve para aclarar lo que ya han declarado los testigos y si no ha declarado el testigo no hay nada que aclarar. Por lo tanto, la prueba testimonial es esencial que sea rendida en primera instancia durante el término probatorio, si no, después no se puede rendir. El informe en derecho, bueno, ya hemos hablado algo del informe en derecho tratándose la casación en el fondo sobre todo, y son informes u opiniones de juristas destacados en áreas también bastante especiales y que pueden servir para orientar en cuanto a la visión jurídica al conflicto, a los jueces. Bueno, en cuanto a la forma en cómo se revisan las causas en segunda instancia, una se puede conocer en cuenta, ya hemos dicho que el conocimiento en cuenta implica dos cosas. Primero, que la causa es menos compleja, porque la resolución es menos compleja, y por otro lado, es la tramitación general y la previa está la causa es la excepcional y corresponde a una tramitación que tiene que ver con asuntos más complejos como son las sentencias definitivas. En cuenta. ¿Cómo se ve la causa en cuenta? En el cuenta el relator realiza una exposición, una narración circunstanciada, sistemática del recurso y de lo pertinente de la causa referente al recurso para que para que los ministros de la sala fallen dicho recurso. Ahora, hay dos casos en que no se ve la causa en cuenta. Uno, cuando se trata de apelaciones o sea, primero, las resoluciones que no son sentencias definitivas se ven en cuenta, todo esto en materia civil, y las consultas a la sentencia definitiva con informe favorable del fiscal cuando existan estas situaciones que ya son muy limitadas, también se ven en cuenta. ¿Y qué se ve prevista la causa? Bueno, las sentencias definitivas y también, bueno, también los recursos de amparo, protección y también las causas que se ven en cuenta, pero, es decir, las apelaciones de decretos, autos y sentencias interlocutorias, en que dentro del plazo para comparecer, el apelante ha solicitado alegatos conforme al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil. Aquí tenemos los trámites de la vista a la causa, son 5 trámites
El primer trámite, como aparece ahí, la notificación del decreto auto en relación por el Estado diario, es decir, la resolución que se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso en segunda instancia va a decir o dese cuenta o auto en relación. Si, si se decreta la auto en relación, significa que la causa se va a ver por los trámites de la vista de la causa. Y esto se notifica por el Estado diario. Después viene la colocación de la causa en tabla. Esto se hace el último día hábil, se crea la tabla, ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Cada el último día hábil de la semana, el presidente forma esta tabla. A ver, bueno, después la instalación del tribunal es otra cosa, pero ya lo vamos a ver, la suspensión y el retardo. Después viene el anuncio, después la relación, después los alegatos. Duración de los alegatos, no más de media hora en el caso de las apelaciones. Y hay otros casos de otros recursos, como la casación en la forma, que es 1 hora, y la casación en el fondo, 2 horas. Concluir los alegatos, se finaliza la vista de la causa, y esta conclusión de los alegatos hace las veces de la citación para oír sentencia, y esto está en relación al 768 número 9, en relación al 800, que ustedes ya pueden ver que son los trámites de diligencia declarados esenciales, cuya omisión va a producir la nulidad de la vista de la causa. ¿Mm? Después vendrían los acuerdos, ¿ah? Y los acuerdos de las Cortes implica que la causa necesita un estudio para ser fallada, y que los jueces realmente no han llegado a una conclusión respecto de cómo debe ser fallada la causa. Pero en general los acuerdos en las Cortes implican que eh, la causa necesita mayor fundamentación en cuanto al rechazo de la apelación o al acogimiento de la misma apelación. Bueno, em, bueno, está quienes intervienen en los acuerdos, solamente los ministros, los jueces que han concurrido al fallo. ¿Cómo se alcanza el acuerdo? Bueno, aquí hay varias reglas del Código Orgánico de Tribunales que no es del caso revisar, que son bastante complejas. Los trámites posteriores al acuerdo, bueno, se designa un ministro de redactor o el abogado integrante que redacte, y después esto se notifica por el Estado diario. Ya, estas son las formas de poner término al recurso de apelación. Y al respecto, como voy a dejar de compartir la lámina, porque lo que hay que hacer ahora es referirse a los trámites de la vista a la causa. Como ya indiqué, los trámites de la vista a la causa son 5. El primer trámite es la notificación del decreto auto en relación. Y ya hemos dicho que cuando se notifica el decreto auto en relación, bueno, primero, si se dicta el decreto auto en relación, significa que la causa va a ser vista por el trámite de previa vista a la causa, y esto se notifica por el Estado diario. Pero ¿cuál es la importancia que tiene el decreto auto en relación? La importancia que tiene el decreto auto en relación es que desde ese momento la causa va a estar en estado de ser vista, va a adquirir antigüedad. Y tratándose de determinadas causas, por ejemplo, las causas agregadas, que ya vamos a ver cuáles son, esas causas se deben ver inmediatamente al día siguiente que quedan en estado de ser vista, es decir, al día siguiente en que se notifica el decreto de autorrelación, van a ser colocadas en tabla. En cambio, las causas que son ordinarias van a ser agregadas van a ser incorporadas a la tabla conforme a su antigüedad. Actualmente, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene un atraso respecto a la sentencia definitiva de alrededor de 3 años, desde que desde que se notifica el decreto de auto en relación. Causas ordinarias, es decir, un atraso bastante grande, y esperemos que esto vaya a ser superado en el tiempo. Una situación similar se dio a principios del siglo XXI, como el 2003, 2002, pero eso se solucionó una vez que empezó a regir la reforma procesal penal, en que la carga de la Corte
desde la perspectiva de las apelaciones penales del sistema antiguo, bajó bastante. Bueno, ese es el decreto de autorrelación y la importancia, sabemos que le da antigüedad a la causa, porque en ese momento queda en estado de ser vista. El segundo trámite es la colocación de la causa en tabla. Ya hemos dicho que respecto a las causas que son agregadas extraordinariamente a la tabla, en este caso, son colocadas en la tabla al día siguiente en que es notificado el decreto de auto en relación. ¿Qué causas son estas? Principalmente causas penales, que tienen que ver con apelaciones de excarcelaciones, es decir, apelaciones de medidas cautelares personales donde el imputado está privado de libertad en un recinto penitenciario, de prisiones preventivas. También causas que sean definitivas, también con imputado preso, con prisión preventiva. Los amparos también y los recursos de protección son causas que se agregan extraordinariamente a la tabla, comúnmente llamadas causas agregadas, pero que tradicionalmente, y como lo dice la ley, se llaman causas extraordinarias. Bueno, y las causas ordinarias son todas las demás, son todas las civiles, de hecho, son causas ordinarias, que son agregadas a la tabla conforme a su antigüedad, a la antigüedad que tenga el decreto autos en relación. Bueno, después viene el tercer trámite, una vez que ya... bueno, hablemos de un poquito de la tabla. Bueno, la tabla ya sabemos que está configurada principalmente por estas dos causas, la causa agregada extraordinariamente a la tabla y la causa ordinaria. Las causas agregadas extraordinariamente a la tabla, como ya los dije, se ven, son revisadas al día siguiente de la notificación del decreto de autorrelación y van a ser vistas en esa audiencia. Y si no es posible que sean vistas completamente en esa audiencia, pasan a la audiencia posterior. En cambio, las causas ordinarias eh, son vistas una vez que son incluidas en la tabla según su antigüedad, el decreto de auto en relación, que pueden pasar años en Santiago, pueden pasar años, 3 años hasta el momento. Quizás las causas que no son apelaciones de sentencia definitiva, es decir, artículos se demoran menos, un año y medio, 2 años. Y en este caso, si es que no son vistas en la audiencia en que fueron eh, señaladas para ser vistas en la tabla, van a pasar el día siguiente de la semana siguiente, o sea, mejor el mismo día de la semana siguiente. Se supone que las causas se sortean entre las salas, pero realmente lo que se sortea son los relatores, porque los relatores son los que conocen de estas causas y son sorteados para ser vistas en determinadas salas. Bueno, el tercer paso, una vez que ya sabemos que nuestra causa ha sido incluida en la tabla, por ejemplo, de hoy día 1 de febrero del año 2023, tenemos que ver, bueno, si es agregada, se va a ver en esa audiencia, pero si es ordinaria, posiblemente no se vaya a ver. ¿Y cómo sabemos si se va a ver o no se va a ver? Bueno, lo sabemos mediante un certificado que realiza un funcionario de la Corte denominado relator. El relator hace este tercer paso de la vista de la causa que se denomina el anuncio. ¿Qué es lo que es el anuncio? El anuncio es el certificado que realiza el relator al comenzar la audiencia diaria, donde va a señalar primero las causas que por cualquier motivo no vayan a ser vistas. Y por otro lado, las causas que sí se van a ver en la audiencia respectiva, en la audiencia del día que corresponde. Ahora, ¿por qué razón una causa puede que no sea vista? En general, puede ser que no sea vista conforme a lo que dice el artículo o lo que indica el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. En este caso están las suspensiones o los retardos también. La suspensión es un derecho que tiene cada una de las partes que comparecen a la Corte, como apelante o apelado, como apelante dice llanamente, como apelante adhesivo, etcétera, para hacer que ese día su causa no sea vista. Ya sabemos que si es una agregada, extraordinariamente la tabla no va a poder suspenderse, salvo los recursos de protección que pueden suspenderse una vez, eh, y una vez por parte, em, pero vamos a las causas civiles. Las causas civiles, conforme al 165 del Código de Procedimiento Civil, principalmente las partes podrán suspenderlas primero, por voluntad propia,
pagando un impuesto de 1/8 de UTM en las Cortes de Apelaciones, perdón, de 1/4 de UTM en las Cortes de Apelaciones y de media UTM en la Corte Suprema, sin expresión de causal. La segunda situación es los casos en que ese mismo día haya una audiencia ante otro tribunal. Bueno, la tercera fundamentalmente tiene que ver con motivo de fuerza mayor o también por pedir las partes de común acuerdo, ¿no? Eso fundamentalmente son las fórmulas que se utilizan para suspender una causa. También está la posibilidad de recusar a los abogados integrantes, pero es un derecho que está en el Código Orgánico Tribunal expresar causal y también con un pago de impuestos ahora se hace de manera electrónica. Bueno, ese es el anuncio. Una vez que ya tenemos el anuncio, y el anuncio sería el tercer trámite para la vista de la causa, tendríamos que el día en que toca que se vea la causa conforme a la tabla, si es que aparece anunciada, bueno, en ese caso hay que esperar que uno sea llamado y una vez que es llamado va a comenzar el cuarto trámite de la vista de la causa y este cuarto trámite de la vista de la causa se denomina la relación. ¿Y qué es lo que es la relación? Bueno, es una narración circunstanciada sistemática del recurso de apelación por parte del relator y de los datos necesarios y esenciales para que sea bien fallado el recurso de apelación respecto a la causa. Es decir, el relator lo que relata es el recurso y los aspectos pertinentes de la causa. No va a relatar toda la causa, no va a contar toda la causa, sino lo que tiene importancia en relación al recurso. Como ustedes pueden apreciar, los jueces, los ministros de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema no leen los expedientes, sino que las apelaciones, en este caso que estamos revisando, son conocidas a través de lo que les narra el relator, que es una narración más bien oficial. Y posteriormente vendrá este último trámite, el quinto trámite de la vista de la causa, que se denominan los alegatos. Y bueno, y para alegar, los abogados primero deben ser parte. Bueno, primero tiene que ser apelante. En segundo lugar, si no es apelante, debe haber, bueno, actualmente no es necesario que se haga parte, sino que tiene que haberse anotado. Ambos deben haberse anotado para alegar. En las causas de tramitación de papel era necesario hacerse parte. Ahora no. Ya sabemos que cosa importante es el artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil, que fue introducido por la reforma del año 2021, del 30 de noviembre del año 2021, por la ley 21.394, que estableció la posibilidad de los alegatos remotos, por vías remotas, por vía de video. Para ello es necesario por lo menos 2 días antes del alegato solicitar este medio específico de comunicación con el tribunal, que es la vía remota. Para ello también hay que indicar una forma de contacto con la Corte, que es principalmente el correo, o también el correo electrónico y el teléfono celular para ser llamado. Ahora, en este caso, la Corte llamará 3 veces, intentará comunicarse 3 veces con el abogado para que quiere alegar por vía remota, y la tercera vez ya fracasará este alegato remoto, y bueno, el abogado podrá presentar el entorpecimiento que corresponda, conforme así ha sufrido algún imprevisto o no. Bueno, para inscribirse, para alegar hay que inscribirse previamente y la inscripción se hace a través de la oficina judicial virtual, en donde uno va a indicar la causa por la que viene, la forma como va a alegar y el tiempo que va a demorar su alegato. En general hay 3 formas de anotarse. Una, confirmando el fallo, es decir, cuando generalmente uno es apelado, uno va solamente a confirmar el fallo, va por el fallo, confirmando. Cuando uno va en contra de la decisión principal del fallo, uno se debe anotar revocando. Y cuando uno va apoyando la decisión principal del fallo, pero alterando algún elemento accidental, como pueden ser las cantidades, uno va confirmando con declaración. Y ahí se anota confirmando con declaración.
Situación diversa ocurre en otros recursos, porque en otros recursos uno va contra el recurso o a favor del recurso. Esto es respecto al recurso de nulidad, de los recursos de nulidad y del recurso de casación, que uno va a favor o en contra del recurso. Bueno, esto es lo que yo les puedo contar respecto de la vista de la causa. En la clase del día jueves, espero que podamos revisar mayores aspectos vinculados a la apelación, o yo les pediría que después de ver este video, ustedes vayan anotando todas las dudas que se les puedan plantear y podamos desarrollar esas dudas em, el día jueves, 2 de febrero del 2023. Y el día jueves, seguramente lo que vamos a revisar en clases va a ser el recurso de casación y el recurso de queja. Y con eso terminaríamos el repaso respecto de los recursos. Y el viernes haríamos una clase solamente de repasos del recurso del recurso perdón, del juicio ejecutivo. Solamente del cumplimiento incidental del juicio ejecutivo, que está bastante fresco porque lo terminamos la semana pasada. Bueno, me despido de ustedes y espero que les agrade esta clase asincrónica. Hasta luego.